Cómo Rusia pasa de ser el último país absolutista de Europa, con un régimen prácticamente feudal, a ser el primer país en el que se implantan las ideas marxistas para crear la primera sociedad comunista que acabará siendo una superpotencia mundial. Desde la Rusia zarista hasta que triunfa la Revolución de Octubre de 1917, tres revoluciones ni más ni menos que vamos a ver en el vídeo de hoy. Ya tenemos aquí nuestra portada con Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, este revolucionario que va a liderar los cambios profundos que va a haber en esta Rusia que, como decimos, es zarista en este primer momento que vamos a estudiar. Zarista quiere decir que estaba gobernada por el zar, que era el título que tenía el rey de Rusia. Mientras toda Europa estaba industrializándose, la burguesía había hecho la primera, la segunda revolución industrial, la burguesía quería tener poder político, aparte del que ya tenían económico, y había montado las revoluciones de 1820, las de 1830, las de 1848, hasta que casi toda Europa tenía regímenes más o menos liberales, varía el grado de libertad que tenían cada uno, pero en casi todos había una versión de democracia con una constitución y que si había un rey, si no era una república, había un rey, compartía su poder con un parlamento. Rusia no estaba así. A principios del siglo XX, el régimen del zar es el del absolutismo todavía. De hecho, estamos hablando de un imperio multiétnico con un montón de nacionalidades, georgianos, tártaros, siberianos, kazajos, rusos, que eran la inmensa mayoría, en el cual el zar desde Rusia, desde la capital que está en San Petersburgo, implanta una política de rusificación, es decir, someter a la cultura y a la lengua y a la religión rusas, a la religión ortodoxa, a la mayoría de pueblos. Claro, esto no hace gracia en pueblos que tienen idiomas distintos al ruso o que tienen religiones distintas a la ortodoxa, como es el caso de Polonia, que gran parte de Polonia en esta época es parte del Imperio ruso. La economía es agraria. Como digo, no se ha producido la industrialización, así que el 80% de la economía sigue dependiendo del campo, igual que la mayoría de países de Europa antes de la revolución industrial, pero es que esa revolución no se ha dado en Rusia todavía. Hay una minoría de campesinos propietarios, que se llaman kulaks, que son propietarios de sus tierras, pero la inmensísima mayoría de estos campesinos son jornaleros y jornaleras, gente que trabaja por un sueldo las tierras de otra persona. De hecho, hasta el año 1861 son siervos, es decir, están ligados a la tierra. Tú naces como siervo de un señor feudal o de una tierra o del dueño de una tierra y tus hijos heredan la condición de siervos, están ligados a esa tierra, no la pueden abandonar. Eso es lo que significa ser siervos y si desempolváis la historia que estudiamos en segundo de la ESO, era como estaba Europa en toda la Edad Media y la servidumbre todavía persistía en Rusia hasta el año 1861. Están sometidos a los kulaks. Se anula la servitud, pero todavía persisten esos lazos de dependencia con respecto a los campesinos que sí que son propietarios. Se inicia la industrialización en la época de la Rusia zarista, pero muy poquita y muy dependiente de inversión extranjera. Por ejemplo, el tren transiberiano, cuando Rusia conquista toda Siberia y llega desde la parte europea de Rusia hasta la parte del Océano Pacífico, se construye un tren que atraviesa toda Siberia, el transiberiano, con capital francés, porque no hay industria en Francia para poner el acero, para fabricar todo el acero que hay que poner, para que alguien arriesgue su dinero y que salga bien la inversión, y se hace con capital francés. El Estado ruso tendrá deuda con empresas francesas que han financiado esta obra. Sí que es verdad que esa poquita, muy poquita industrialización que hay, esas poquitas fábricas que hay, hacen surgir una muy escasa burguesía, pero sí que hay un proletariado creciente, sí que empieza a haber una pequeña masa de obreros, obreras industriales que, como en todas partes cuando surge el proletariado, hablamos de gente con condiciones de vida muy malas y gente muy pobre. ¿Cómo se organiza la oposición a la autocracia que representa el zar, a su autoritarismo? Bueno, pues empieza a haber partidos políticos que todavía no son legales en Rusia. Aquí tenéis a los tres principales. El Partido Constitucional Demócrata, por sus siglas en ruso KD, y por eso se les apoda cadetes, eran miembros de la escasísima burguesía urbana que existe. Son personas de ideas liberales que lo que quieren es una monarquía constitucional al estilo de las que hay en Reino Unido, en Alemania y en otros países de Europa. O sea, que quieren que el zar siga existiendo, pero que comparta su poder con un parlamento como está pasando con otras zonas de Europa. El Partido Socialista Revolucionario
sus siglas son SR y por eso a sus miembros se les apoda eseristas, es un partido marxista, formado sobre todo por campesinos que quieren llegar al socialismo a través de una revolución campesina. Su líder se llama Alexander Kerensky y será importante en la revolución de 1917, por lo menos en la primera de las dos que hay ese año. Luego tenemos al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. También son socialistas marxistas, formados sobre todo por obreros industriales del poco proletariado que hay y también intelectuales, gente formada en universidades, como pueden ser Trotsky, como puede ser Lenin. En el año 1898, este Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se divide en dos grupos, sufre una escisión. Por un lado están los mencheviques, ¿vale? Las personas que están en minoría. Menshevik en ruso significa algo así como los que son de la minoría. Digamos que son el ala moderada. Estos, siguiendo la tesis de Marx, piensan que el marxismo, el socialismo, para implantarse, tiene que implantarse en sociedades industrializadas, que tiene que haber una masa de obreros industriales que tire del carro de la revolución. Por tanto, quieren que Rusia se industrialice y en eso comparten intereses, piensan ellos, con la burguesía. Entonces quieren colaborar con la burguesía, quieren ayudarles a construir ese régimen liberal constitucional y una vez tengamos a través de ese régimen, siguiendo el camino de otros países de Europa, pues industria en Rusia, habrá una gran masa de obreros industriales, piensan los mencheviques, que harán la revolución. Por eso son partidarios de colaborar con la burguesía. Frente a ellos, en el mismo partido tenemos a los miembros que se llaman a sí mismos de la mayoría. Y mayoría en ruso se dice algo así como bolshevik, y lo traducimos como bolcheviques. Estos creen que una revolución rápida es posible en Rusia. No hace falta pasar por la fase de colaborar con la burguesía, de construir el régimen liberal, de industrializar. Con los obreros industriales que tenemos y los campesinos, piensan los bolcheviques, se puede hacer en Rusia la revolución. Los líderes de este ala van a ser Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, que usa el nombre de Lenin en la clandestinidad, puesto que la actividad política está perseguida por el zar, o Lev Davidovich Bronstein Trotsky, ¿no? Que usa el nombre de Trotsky en la clandestinidad para no ser identificado. Los bolcheviques, por supuesto, rechazan colaborar con la burguesía y esto les enfrenta a los mencheviques y esta es la división que hay en este partido, que luego será importante. Hay un antecedente de las revoluciones de 1917, de las revoluciones que van a acabar trayendo la primera potencia socialista al mundo. Es una revolución que hay en 1905, 12 años antes. Las causas de esta revolución es la guerra en la que el zar se mete contra Japón por la expansión imperialista. Es la época del imperialismo, las potencias europeas se están expandiendo, Rusia se expande hasta Siberia y quiere conquistar trozos de Asia. Pero allí está Japón, que también se ha industrializado, que ha hecho la revolución Meiji y también quiere construir su propio imperio. Conquista Corea, Manchuria es una zona de China en la cual Japón y Rusia van a querer controlar y acaban yendo a la guerra. Es una guerra que el zar se cree que va a ganar muy rápido porque se cree superior militarmente a los japoneses, pero oh sorpresa, le derrotan. Japón gana esta guerra y esa derrota de Rusia pues deja al descubierto una debilidad del zar, ¿no? El pierde poder, pierde autoridad. La crisis económica que causa la guerra, el haber dado muchos recursos a la guerra, muchos alimentos a la guerra, causa una hambruna tremenda por la crisis económica que genera la guerra en sí y la derrota sobre todo. Esto hace también que esta derrota que afloren las aspiraciones reformistas. Distintos partidos políticos que estaban proponiendo soluciones para superar el autoritarismo del zar ponen sobre la mesa. Por ejemplo, la burguesía quiere crear un parlamento y legalizar los partidos políticos que ya existen. Los campesinos y los obreros industriales van a organizar una serie de protestas porque se están muriendo de hambre y porque quieren protestar contra el autoritarismo del zar. Quieren cambiar todo esto. Sin embargo, el zar y los sectores privilegiados del régimen, los nobles sobre todo, se oponen a cualquier tipo de reforma. También están las reivindicaciones nacionalistas. Estas muchas nacionalidades, más allá de la nacionalidad rusa que existen dentro del imperio ruso, van a querer poner sobre la mesa sus deseos de autogobierno o incluso de independencia. Ya hemos visto las causas. ¿Cómo empieza esta revolución del año 1905? Empieza con un hecho que se conoce como el Domingo Sangriento. Se trata de una marcha organizada por un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, llamado Gapón, para protestar por la subida del precio del pan. Y organiza una marcha pacífica con proletarios, campesinos, mujeres y niños, en la cual le llevan una carta al zar. Una carta escrita además con muchísimo respeto y con toda la reverencia en la que cualquier comunicación oficial
tenía que tener con el zar. Oh, zar, dicen, por favor, atiende las demandas de tu pueblo, que quiere seguir siendo tu pueblo, que somos tus súbditos, pero es que no tenemos para comer, el precio del pan se ha disparado por la crisis de la posguerra con Japón, por favor, danos alguna solución. Y se dirigen al Palacio de Invierno. La respuesta del zar es ordenar disparar contra esta multitud pacífica. Se provocan decenas de muertos, como representa este cuadro del pintor Makovsky. Esto provoca el estallido de esta revolución. La indignación que causa el Domingo Sangriento causa huelgas y protestas en toda Rusia. Se produce el episodio inmortalizado por el cine del acorazado Potemkin, en la cual los soldados de una fragata se niegan a bombardear las protestas sobre la ciudad de Odessa. Odessa es una ciudad de lo que hoy es Ucrania, en la cual Odessa es una ciudad de lo que hoy es Ucrania. Reciben órdenes los soldados de este barco que estaba en la costa de Ucrania para disparar contra las protestas que están provocando en esta ciudad, y los soldados se niegan a ejecutarlas y se unen a la revolución y a la protesta. Es un ejemplo que luego siguen otras unidades del ejército. Se forman entonces soviets, que es una palabra que será clave para entender la historia de Rusia en esta época. Soviets son asambleas populares de campesinos y obreros industriales. Cada fábrica que se está uniendo a la huelga, que deja de fabricar y que se une a la huelga protestando por el Domingo Sangriento e intentando que cambie la situación tremenda que hay en Rusia, forman un consejo en la cual esa fábrica la empiezan a gobernar los trabajadores, se unen en asambleas y deciden si la fábrica se une a la huelga o no, si la fábrica sigue produciendo, cuánto, qué producen, qué condiciones, cuál es el sueldo que reciben los trabajadores, etcétera, etcétera. Empiezan a autogobernarse las fábricas como protesta. Los revolucionarios rusos van a apostar por este modelo de consejos de obreros, que luego habrá consejos de soldados y consejos de campesinos, soviets de soldados, soviets de campesinos, el que se opone al modelo de partidos políticos que han seguido los revolucionarios en otras partes de Europa. El soviet que va a liderar la revolución de 1905 es el soviet de San Petersburgo, una ciudad que ya en esta época se conoce como Petrogrado. El líder de este soviet de Petrogrado es Trotsky, una persona que va a ser importante cuando en el futuro se una a los bolcheviques. Consecuencias de la revolución de 1905. El zar publica un texto, el Manifiesto de Octubre, en la cual concede algunas reformas para aplacar el descontento social. En el Manifiesto de Octubre el zar crea un parlamento que se llama la Duma. Recordar que el Parlamento de España se llama Cortes, el Parlamento en Francia se llama Estados Generales, el Parlamento en Alemania se llama Reichstag si es un imperio o Bundestag si es una república federal, y el Parlamento en Rusia se llama Duma, que será elegido por sufragio universal masculino, que va a trabajar para tener una constitución y que pone en marcha una reforma agraria. Pero también hay un texto importante como consecuencia de la revolución de 1905. Es la respuesta de los bolcheviques al Manifiesto de Octubre. Se llama Manifiesto de las Finanzas. Y aquí los bolcheviques van a denunciar, por un lado, que las reformas del zar que está otorgando en el Manifiesto de Octubre son en realidad una maniobra para acabar con la revolución, para callarla, para darle algunas reformas a ver si así lo calma, y también están denunciando los bolcheviques el catastrófico estado de las arcas del zar en esta época y la deuda externa, es decir, dice, Rusia no tiene un duro, y además de no tener un duro le debemos mogollón de pasta a Francia por el transiberiano y a un montón de potencias europeas, porque el zar, en vez de crear una industria propia, como han hecho países como Alemania, etcétera, ha tirado de inversión extranjera y ahora les debemos mucha pasta a otros países. O sea que los bolcheviques denuncian el catastrófico estado de las cuentas del imperio. ¿Cuál es la reacción del zar ante el Manifiesto de las Finanzas? Se cabrea, anula la mayoría de las reformas, ignora la Duma, no hace caso de ninguna ley que sale del Parlamento, y los bolcheviques son perseguidos, encarcelados o forzados al exilio. Sus grandes líderes como Lenin y Trotsky, que en esta época no es bolchevique, pero ha sido clave en la revolución de 1905, se ven obligados a emigrar, a exiliarse a Alemania. Y ahí van a permanecer hasta que venga en 1917 otra revolución. Esas revoluciones de 1917... 12 años después del ensayo que fue la de 1905. En realidad hablamos de dos revoluciones, la de febrero del 17 y la de octubre del 17. La primera va a ser una revolución burguesa, la segunda va a ser una revolución encabezada por los bolcheviques, podemos calificarla de socialista comunista. Por cierto, estas fechas de febrero y octubre no coinciden con nuestro calendario, con el calendario gregoriano que usamos en el resto de Europa, porque en esta época
Rusia aún se movía por el calendario juliano, que tenía menos días. Por lo tanto, cuando hablemos de la Revolución de Octubre de 1917, como va a ser a finales de octubre, en el 24 de octubre, en realidad se producirá en lo que es el 6 de noviembre para el resto de Europa. Para no liarnos, vamos a usar la nomenclatura rusa y vamos a hablar de Revolución de Febrero y Revolución de Octubre. Pero tú y yo sabemos que la de febrero fue en nuestro marzo y la de octubre fue en nuestro noviembre, ¿vale? Vamos allá. La primera revolución que vamos a ver en este PowerPoint es la de febrero, una revolución que llamamos burguesa. Se parece mucho a las revoluciones que ya había habido en Europa a lo largo de todo el siglo XIX. En Rusia ya estaba tardando en llegar. ¿Causa de esta revolución? Bueno, todo el descontento político y social previo, las reivindicaciones nacionalistas, la hambruna como consecuencia de la guerra de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por si fuera poco, al zar no se le ocurre más que meter a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Empieza a haber muchísimas derrotas del ejército ruso. Eso son muchísimas muertes de soldados. Los soldados están en pésimas condiciones, sin suministros, con un armamento súper antiguo porque no tenemos grandes fábricas que generen armamento moderno, muriéndose de frío porque no hay ropa para todos. Eso es lo que es el frente de la guerra. Pero ¿qué pasa en lo que no es el frente? Lo que se llama retaguardia. Hay un desabastecimiento total, ¿vale? Ya había una hambruna por malas cosechas, por mala tecnificación de la industria, por las protestas que hay en el campo. Si la gente está protestando en el campo, pues no trabaja y no produce alimentos. Pero es que claro, si toda la producción de alimento va al frente porque te has metido en un pifostio enorme como es la Primera Guerra Mundial, el poco alimento que generas lo estás mandando al frente. Los soldados aún así se mueren de hambre. Pero imagínate lo que está pasando en las ciudades, donde si todo el alimento va al frente, la gente se muere de hambre 2 veces, si es posible. Todo esto provoca huelgas y protestas muy parecidas a las de 1905. El eslogan revolucionario que se oye en la calle es el de paz, pan y tierra. Quieren salir de la guerra, que haya paz, tener para comer, que haya pan, y los trabajadores del campo quieren tierra para cultivar, ¿no? Paz, pan y tierra, o paz, pan y trabajo si lo preferís. En Petrogrado hay una huelga general y se forman soviets, ¿vale? Aquí tenéis en esta foto la protesta de la fábrica de los obreros los obreros de la fábrica Putilov, que era la más importante de San Petersburgo. Era una fábrica tan grande que si va a la huelga a fábrica Putilov y se forma un soviet allí y se empiezan a autogestionar los obreros de la fábrica en una asamblea, las otras fábricas de San Petersburgo le van a seguir. Y si los obreros de San Petersburgo van a la huelga, como era la capital y la ciudad más importante de Rusia en este momento, el resto de ciudades y de fábricas de todo el imperio le van a seguir. Así que las huelgas se extienden para protestar por la entrada de Rusia en la guerra, por el hambre, por las condiciones que hay, y pronto los bolcheviques van a introducirse en los soviets y los van a controlar, ¿no? Van a lanzar sus consignas y van a prometer que si ellos hacen triunfar la revolución, los soviets son quienes van a tener el poder. Se manda a los soldados a sofocar la revuelta y los soldados se niegan a sofocarla, se niegan a disparar como pasó en el Domingo Sangriento en 1905. En todo lo contrario, se unen a la revolución y se empiezan a formar soviets de soldados. Los soldados no reconocen la autoridad del zar. Consecuencias de todo esto, de que se ha montado esta revolución y que encima el ejército diga que no piensa obedecer la orden del zar de reprimir esta protesta. Primero, la Duma forma un gobierno provisional. Al principio no está liderado por Kerensky, está liderado por el primo del zar, el príncipe Lvov, pero pronto dimite y Kerensky, el líder de los eseristas, se convierte en el jefe de este gobierno provisional, que tiene como objetivo establecer un régimen liberal, esto quiere decir con su constitución, con su parlamento, con su sufragio universal, y que si hay una figura como la del zar, que en estos momentos se pretendía que sí que se siguiera, no puede tener todo el poder absoluto que tenía en ese momento. Consecuencia también de la formación del gobierno provisional, el zar abdica, o sea, renuncia voluntariamente a seguir teniendo el poder porque ve que se le está escapando la situación, su actitud ante la guerra y ante el no resolver la hambruna está provocando revolución y huelgas y protestas en toda Rusia y ya no tiene ni siquiera el control del ejército para sofocarlas. Así que abdica y el gobierno provisional se queda como poder. Pero en realidad hay un doble poder en Rusia, porque si bien el gobierno provisional va a controlar los resortes del Estado, va a controlar el ejército, va a controlar a los funcionarios y funcionarias, va a controlar los servicios del Estado, eso no quiere decir que en la calle se le reconozca del todo y que tenga todo el poder. Los soviets están gobernando las fábricas. Los soviets están controlando entonces lo que se produce en la industria. Los soviets de campesinos están diciendo si se sofocan o siguen las protestas en el campo.
O sea que hay un doble poder, el gobierno provisional por un lado y los soviets por otro. Y aquí es cómo concluye la Revolución de Febrero de 1917. A partir de aquí, el gobierno provisional va a intentar gobernar y en las próximas diapositivas veremos cómo fracasa y ocurre una nueva revolución en octubre de 1917. Bueno, pues hasta aquí nuestra materia de hoy. No olvidéis meteros en aulas y contestar las preguntas de control en el plazo indicado y continuaremos con la siguiente lección el día de clase. Hasta luego.